Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Ciclos, presentándote el capítulo Vejez, donde María Eugenia Rojas y Mauro Fuentes, amigos de nuestra casa, junto a la psicóloga Susana Rojas, nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos enfrentar esta etapa de la manera más óptima. ¿Podemos prepararnos para la vejez? ¿Y cómo podemos aprender a disfrutar esta etapa? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro programa de tarde. Comenzamos un nuevo episodio de nuestra serie Ciclos. Sabemos que cada etapa de la vida es un desafío y por lo mismo hicimos esta instancia y hemos generado este espacio para conversar, ¿verdad? Con expertos y expertas y resolver algunas dudas e inquietudes también. Por lo mismo, antes de comenzar con este episodio, queremos invitarlos a que nos envíen las últimas preguntas, ya que se acerca el final de nuestra serie. Así que volando, estaremos muy atentos. Sí, se ha pasado volando, sí. Así que estamos atentos a nuestro perfil de Instagram, Somos Condominio, ¿verdad? En los mensajes. Hoy estaremos conversando sobre una de las etapas finales de la vejez, ¿verdad? Y como ven, no estoy sola, estoy aquí con un amigo de la casa, Mauro Fuentes. Gracias por estar en este nuevo episodio de la serie Ciclos. ¿Cómo estás? Gracias, Pi, te interrumpí antes de tener que hablar, pero estoy ansioso con este tema. De verdad que me tiene muy ansioso. Agradecido, honrado de poder acompañarles como siempre. Gracias por invitarme. Siempre decimos que tenemos invitados de lujo, espectaculares, y esta no será la diferencia, Piti, así es que ahí te dejo para que presentes a nuestra invitada de lujo. Bueno, para comenzar, ¿verdad? Con este tema queremos presentar a nuestra invitada. Ella es Susana Rojas, ¿verdad? Queremos conocerte un poquito, que te presentes, saber a qué te dedicas y en qué actividades te encuentras actualmente. Muy bienvenida, Susana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, sí, primero que nada por la invitación y sobre todo en el fondo como para tratar este tema que siempre de alguna u otra manera lo estoy tratando de transmitir y divulgar. Bueno, como mencionar, mi nombre es Susana, soy psicóloga clínica, estudié psicología acá en Santiago, en la UC, hice mi posgrado, me especialicé en psicología clínica en la misma casa de estudios, hice también un par de diplomados, en el trabajo institucional, tanto en el sector privado como público, también en temáticas de violencia y también en vejez, que es el área que siempre me gustó. Desde que partí la carrera siempre traté de encauzarla a todo lo que tenía que ver con la adultez mayor y así en el fondo después me desempeñé laboralmente. Trabajé 4 años en el programa de psicogerontología de la red de salud UC Christus. Trabajé en una fundación también, Míranos, que es una fundación que busca principalmente prevenir el suicidio en personas mayores. Y actualmente me encuentro atendiendo pacientes de manera particular y también estoy en un proceso de entrar a un programa GES de demencias. Así hermosa labor, Susana, muy bonita y yo creo que pocas personas la toman. Y que una persona tan jovencita esté preocupada de los adultos mayores, encuentro que es fantástico. Precioso, muy linda labor. Muchas gracias. Bien, esperando que ya te sientas en casa, Susana, vamos a entrar en materia, finalmente a lo que nos convoca. Yo estaba pensando hoy durante la mañana que la adultez mayor o la vejez es una etapa de la vida que muchas veces miramos con distancia, pero está a la vuelta de la esquina.
para unos más que otros. Nunca pensamos que nos va a llegar. Pero está a la vuelta de la esquina. Y eso yo siento que implica que debemos prepararnos. En el transcurso de la vida tenemos que prepararnos para llegar a esta etapa tan importante. Pero Susana, para saber, cuando hablamos de adultez mayor o vejez, ¿en qué rango de edad nos movemos? O sea, eso es súper subjetivo, yo sé, porque como muchos decimos, cuando nos vamos poniendo más viejitos, la edad se lleva en el alma. En el fondo puedo ser viejo físicamente, pero no es así. Pero un lolo. ¿No es así, Viri? Pero más o menos, un rango de edad que nos movemos, ¿cuál sería? Mira, hoy en día uno habla de vejeces. Antes uno hablaba como de la tercera edad, pero hoy en día uno habla de vejeces porque actualmente son tan altas las expectativas de vida que fácilmente se puede llegar a los 90 años. Entonces no es lo mismo una persona mayor de 60 a que una de 70 y 80 a que una de 90. Ahora, en estricto rigor, es considerado desde los 60 en adelante, pero en el fondo uno habla de vejeces por estos, en el fondo, distintos como rangos etarios dentro de la misma vejez. Perfecto, clarísimo. Y Susana, mira, en esta etapa de la vida, bueno, tú mejor que nosotros debes saberlo, se viven cambios físicos, emocionales, económicos, que es súper importante, entre otros. ¿Cómo debemos prepararnos para enfrentar esos cambios al momento de llegar a esta edad? Claro. Me encantó cuando hablaste acerca de preparación y también me encantó que fuera la primera pregunta porque es súper importante. Uno, como mencionaban también en un momento, a veces como que uno siente que de un momento a otro a veces como que se volvió viejo. Uno escucha mucho eso, de que, oye, me llegó el viejazo, por ejemplo. Sí, y en realidad, ¿no es cierto que se escucha harto? Sí. Cuando duele la espalda, sobre todo. Claro, por ejemplo. Y en realidad la noticia es que el viejazo no es que llegue. Uno en realidad, en estricto rigor, todos los días envejece un poco y en realidad uno está en constante contacto muchas veces con las personas mayores, solo que a veces uno está como tan agitado con tantas cosas pendientes que a veces uno se detiene, pero en realidad uno en estricto rigor nace en un lugar donde muchas veces hay ya personas mayores. Después uno se va enfrentando al envejecimiento de otros familiares y así. Entonces uno en realidad, en estricto rigor, nunca está tan desconectado a la vejez, pero pasa que durante la vida hay tantas distracciones, tantos quehaceres que de repente uno no se detiene a pensar en la vejez y a prepararla. Claro. Y en realidad, para envejecer bien, lo ideal precisamente es preparar la vejez. En todos los ámbitos que mencionaste, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, la vejez se prepara. Y se prepara de acuerdo a cómo uno precisamente va viviendo, ¿sí? O sea, si es que esto es algo que también me gustaría mucho transmitir, o sea, la persona de edad, ¿sí? La persona vieja es de acuerdo a cómo vivió toda su vida. ¿Sí? O sea, si es una persona que siempre fue sociable, no va a tener problemas en la vejez para participar, por ejemplo, de talleres, de club, de la municipalidad, de la iglesia, del centro de vecinos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si es que uno también, por ejemplo, tiene ciertos hábitos en la juventud, también eso se va a mantener en la vejez. O sea, si uno, mientras antes, por ejemplo, mantenga una buena actividad física, mientras uno tenga buenos hábitos de alimentación, mientras uno, por ejemplo, tiene la costumbre o el hábito, por ejemplo, de chequearse con el médico, y uno tiene un médico de cabecera, un dentista de cabecera, es difícil que uno se encuentre en la situación de, oye, me llegó el viejazo. Porque si te molesta algo, tú lo vas a consultar. Entonces no vas a esperar llegar a la vejez con una artrosis, por ejemplo. Ahora, es cierto que hay ciertas enfermedades que nos pueden sorprender, ¿sí? Como a veces pasa en cualquier momento de la vida también. Hay algunas enfermedades que se asocian más a la vejez, como el Parkinson, como algunos tipos de demencia, algunos accidentes vasculares, pero uno, si tiene el hábito de chequearse, uno puede prevenir muchas cosas. Entonces, la vejez se prepara en ese sentido. ¿Sí? O sea, Susana, es bueno incorporar todos estos hábitos antes. Dime nomás. Susana, sería a lo mejor un poquito como organizarse un poquito, como hacerse, como digo yo, una mantención técnica todos los años, y poder transmitirlo a tus hijos, porque también van a ser viejitos. O sea, como ir pasándolo de generación en generación, ¿verdad?
y organizar un poquito la vida igual, ¿no? Totalmente, o sea, eso que tú dices también es súper clave. Si uno se acostumbra, por ejemplo, a ver una mamá que se deja estar, por ejemplo, desde el punto de vista de la salud, porque no se chequeaba o porque consultaba cuando le dolía algo, por ejemplo, también a ti te va a costar quizás incorporar ese hábito en la vida, por ejemplo. Entonces, eso es súper importante, como el cómo se transmite en ese sentido. Y los contactos intergeneracionales también. ¿Sí? O sea, y uno también, el cómo uno está presente en el mismo envejecimiento de los padres. Por lo general, mientras uno más presente está en el proceso de envejecimiento de los padres, también uno mejor envejece, porque uno como que se da cuenta qué cosas, pucha, los padres no hicieron y en realidad se hubiesen evitado hartos problemas. O, pucha, mi mamá vivió toda una vida no buena para dormir, pucha, no se da el tiempo para descansar y eso ahora le pasa la cuenta. Entonces eso también permite como asimilar ciertas cosas que a uno le va a permitir el día de mañana envejecer también mejor. Mira, ahora que lo dices, yo encuentro que esa es una súper buena preparación, el ser un hijo presente en la vejez de los padres. Es una súper buena preparación. Susana, ¿sí? pero mira, los cambios muchas veces están asociados a crisis. Y me imagino especialmente en cambios que tienen que ver contigo mismo, estos cambios que hablábamos al principio, económicos, físicos, emocionales. ¿Cuáles crees tú que podrían ser las situaciones más críticas que podría enfrentar un adulto mayor? Mira, el tema de las crisis en la adultez mayor, por lo general tiene que ver con la pérdida no solamente explícita, sino que también simbólica, ¿sí? O sea, por ejemplo, un poco unido con la pregunta anterior de la preparación. O sea, mientras más flexible sea, por ejemplo, el carácter de uno, más en el fondo uno va a estar abierto a asimilar como ciertos cambios, por ejemplo. ¿A qué voy con esto? Con que de repente hay personas que les cuesta, por ejemplo, ya en la vejez, tener, por ejemplo, el hábito de lo que hablamos, por ejemplo, de ir al médico. Y la vejez demanda mucha flexibilidad, porque uno de repente necesita hacer cosas que antes uno no hacía. Entonces, las crisis un poco van asociadas a eso como el término de la pérdida. O sea, uno, psíquicamente hablando, la vejez implica pérdida en el sentido de que no solamente, por ejemplo, empieza a fallecer gente, que familiares, amigos, conocidos, viudos, ¿sí? O sea, hay algo explícito, o sea, algo concreto en la pérdida, pero también hay algo simbólico. O sea, uno, aunque por ejemplo tuvo buenos hábitos de por ejemplo, ejercicio, igual en la vejez se viven algunos cambios, igual la resistencia física no es la misma. Entonces eso también se puede vivir como simbólicamente también como una pérdida. Sí, yo creo que no estamos no nos gusta mucho asumir que vamos a ser viejos. Yo creo que si tú me preguntas a mí, no para verme siempre bonita o fea, sino que nos cuesta asumir la vejez. Yo siento que puede estar súper asociado. Es muy importante. Siento que puede estar súper asociado de repente a frustraciones. Por ejemplo, ahora que tú lo decías, una persona que jugó fútbol toda su vida y en una etapa ya de adultez mayor se para en una cancha y ya no tiene la misma respuesta para desenvolverse dentro de la cancha, claro, te puede frustrar un montón. Es como frustrante un poco. Exacto, sí, es que eso que dicen es súper interesante porque efectivamente, o sea, la vejez no es algo en el fondo que estereotipadamente sea como algo deseable o que la gente lo busque, ¿sí? Ahora, el tema está en cómo tampoco verla de una manera como lapidaria. O sea, si hablamos de expectativas de vida, una mujer que cumple 60 años, en expectativa de vida en promedio fácilmente puede vivir 30 años más. Entonces, imagínense ustedes como los primeros 30 años de su vida. Así como está todo bien armadito, el colegio, la casa, la universidad, el trabajo, encontrar pareja, en fin. Pero resulta que cumple 60, ya muchas de esas cosas le hiciste y dice, oye, tengo 30 años más. Entonces, imagínense como vivir esos 30 años pensando que, oye, realmente como ya no hay nada que hacer, está todo hecho, o sin proyectos personales. Entonces, la idea no es como idealizar la vejez, pero sí en el fondo ver de que el problema no es envejecer, sino que cómo yo envejezco, cómo quiero envejecer. Sí, como... Y eso es súper importante. Sí. Exacto. Dale vuelta. Por ejemplo, exacto. Y eso tiene que ver mucho con el tema de la preparación. O sea, por ejemplo, desde el punto de vista emocional.
es ideal llegar, por ejemplo, a esta etapa de la vida sin, por ejemplo, duelos que vienes arrastrando ese tiempo o traumas. ¿Sí? O sea, es ideal de que te hayas dado el tiempo antes para tratar todas esas cosas para que en la vejez no te pesen, porque te van a pesar. Y las crisis, por ejemplo, no solamente muchas veces tienes que enfrentar por ejemplo, las muertes de otras personas, sino que también te cuestionas la tuya propia. Así como, pucha, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué cosas voy a dejar como de trascendencia? Lo que mencionaba, por ejemplo, Mauro, sobre el tema identitario. Uno habla mucho en psicogerontología sobre el bastón único, como una característica de la personalidad con la que hay que tener cuidado. Esto como de depositar todos los huevos en una sola canasta. O sea, si tú te identificaste toda la vida, por ejemplo, como alguien relacionado a tu trabajo, o sea que si te preguntaban tú quién eras y para ti se te venía a la mente al tiro, sabes que yo soy mi trabajo, la jubilación la vas a vivir como un golpe tremendo, porque efectivamente ya no vas a seguir ejerciendo eso con lo que te identificaba. Lo mismo con el futbolista, o sea, si eres un futbolista, te gusta la pelota y todo, y de repente, pucha, el cuerpo no te da, vas a sufrir una crisis identitaria tremenda, porque te identificabas con eso que quizás ya no lo puedes ejercer de la misma manera. Entonces eso se prepara, la idea es como ampliar las cosas con las que tú te identificas. Yo no solamente soy una persona que trabaja, sino que también, oye, tengo mis amigos, también comparto con mi familia, pucha, yo también soy alguien que le gusta hacer ejercicio, pucha, yo soy alguien que también me gusta alimentarme bien, que me gusta hacer estas actividades, me gusta disfrutar de estas cosas culturales, por ejemplo. Claro. Súper. Susana, yo creo que está enlazado con lo que venimos hablando, pero el tener una actitud positiva, optimista, ser una persona prosocial, tal vez, antes de llegar a esta etapa de la vida tan importante, puede influir en la salud posterior, o sea, cuando llegamos a la adultez mayor e influir finalmente en mi calidad de vida. Sí, totalmente, o sea, esas cualidades que tú mencionas son súper favorables para el envejecer, porque precisamente ya vas a haber vivido toda una vida con esas cualidades, que es un poco lo que les mencioné al principio, o sea, sí. Uno envejece como uno ha sido, incluso patológicamente. A veces uno ve, por ejemplo, las personas mayores con Alzheimer, a que no todas son esas personas como con Alzheimer, por ejemplo, que salen y que se pierden de repente, que uno sabe que de repente como que son buenas como para salirse. Por lo general, si uno indaga la historia de vida de esas personas, por lo general fueron personas como, por ejemplo, bien sociables, que siempre les gustó salir. Entonces, uno envejece de acuerdo a como uno ha sido. Entonces, si uno siempre fue positivo, si uno de alguna u otra manera siempre trató como ya de sobrellevar los problemas, buscando como soluciones o con estas cualidades que tú mencionabas, la vejez, claro, va a tener sus propios desafíos de acuerdo a su propia etapa etaria, pero ya vas a estar tú acostumbrado porque eres de determinada manera. Entonces, pucha, si de repente te diagnostican una enfermedad, tú vas a haber tenido ya una actitud que la vienes cultivando durante toda tu vida, ¿sí? O sea, hay un sentido de continuidad en la vejez sumamente importante. Entonces, precisamente donde es bueno cultivar todas estas como aspectos del carácter es ahora, ¿sí? O sea, es en estos momentos donde se tiene que cultivar eso. Genial. Otra pregunta, pero está más orientada hacia el entorno del adulto mayor, ya sea los hijos, los nietos, la familia en general que rodea a un adulto mayor. ¿Qué consejos son relevantes y qué cosas deberíamos saber para tener un relacionamiento óptimo y poder cuidar bien de nuestros adultos mayores finalmente? Mira, ahí es súper importante como distinguir como a propósito del cuidado, ¿sí? O sea, una cosa es que nos relacionemos con nuestras personas mayores y otra cosa es que a lo mejor esas personas mayores estén en una situación de dependencia o, por ejemplo, de fragilidad o de cuidado. Porque el tema de los cuidadores o de los ayudantes de personas mayores que están en una situación de dependencia es como todo un tema aparte, un mundo aparte, que es necesario en el fondo consultar porque implica muchas dinámicas que a veces pueden ocasionar un cansancio, por ejemplo, un relacionamiento un tanto como asperoso a lo mejor con la persona mayor que está requiriente de cuidado y por otro lado la misma persona mayor tampoco es fácil después de toda una vida a lo mejor autónoma e independiente verse en una situación de cuidado. Pero otra cosa son los aspectos como generales de la vejez, que es cómo nos relacionamos, por ejemplo, intergeneracionalmente. Y hay un término
que se ocupa mucho en psicogerontología, que tiene que ver con el viejismo, que es como una especie de discriminación a nuestras personas mayores desde los prejuicios. Sí, o sea, por ejemplo, partiendo por llamar a las personas mayores abuelitas, abuelitos. O sea, no todos son abuelos. Sí, y no por eso no son personas mayores. Y otros dicen vejestorios también. También pueden ser así como peyorativo en el fondo, como algo, como una reliquia de museo. Podría ser peor. Podría ser peor. No lo vamos a decir, no lo vamos a decir. Entonces, hay que tener ojo con los prejuicios que se tienen a la vejez, porque uno se puede relacionar mucho desde el prejuicio y desde ahí de repente como pasar a llevar algunos aspectos que son importantes en el relacionamiento con ellos y cómo ellos también se sienten. Por ejemplo, el que de repente piensen que porque precisamente son personas mayores, todos están en una situación de fragilidad o de dependencia, por ejemplo. Cuando hablamos en un principio que no es lo mismo una persona mayor de 60 que una, por ejemplo, de 80 o de 90. Y por ejemplo, ¿en qué se ve esto también muchas veces como graficado? En que de repente a uno le pasa, por ejemplo, cuando yo digo hoy trabajo con personas mayores, cuando me preguntan y me dicen, ay, qué tierno, ay, qué bonito, y de repente yo he tenido que atender a personas mayores, viejos, que son súper desagradables, personas que no tienen nada de tiernas. Hay algunos que son irritables y ahí puede haber algo a la base también, por lo general clínicamente hablando, los hombres mayores que se deprimen muchas veces tienden a manifestarse desde el punto de vista como irritable y no depresivamente como a veces se tiene estereotipado. Uno piensa que a veces las personas depresivas andan siempre tristes, cabizbajos, y por lo general pasa que por lo general los hombres mayores irritables, por lo general hay algo depresivo a la base. Entonces, Susana, yo me he dado cuenta que muchas personas mayores son repetitivas y uno pierde la paciencia. Y dice, pero mamá, si ya te lo dije. Sí. No sé si le ha pasado, pero eso es normal en ellos. Entonces, ¿cómo hacer que uno no pierda la paciencia? Porque yo la pierdo. De repente le he contado 3 veces lo mismo y le digo, pero mamá, si ya te lo conté, ya tiene 78. Mira, respecto a eso, ¿no? Hay que tener harto ojo, porque una cosa es un declive cognitivo y otra cosa es un deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es algo más en la línea patológica con la que hay que tener ojo, hay que consultar, ¿sí? Y hay olvidos y olvidos, ¿sí? O sea, hay olvidos que son atencionales, que de repente pasan porque hay como algo anímico a la base o porque de repente uno está preocupado, en fin, o muchas cosas en la mente. Y que de repente pasa, oye, iba a decir esto, o iba a ir a tal parte, se me olvidó, oye, ¿cuál era el nombre de esa persona? Y que nos pasa un poco. Pero cuando ya hay olvidos que son como dentro del corto plazo, de repente que son como a lo mejor confusiones en el espacio y tiempo, como o de repente olvidos que ponen en riesgo nuestra integridad, con eso hay que tener ojo. Ahí es mejor consultar, porque tampoco en el fondo hay que asociar la vejez a una pérdida de memoria, ¿sí? O sea, como les digo, de repente hay un declive como cognitivo, pero no muchas veces también como por un tema de desuso, porque que ha pasado mucho en pandemia todo esto, porque uno antes, claro, salía, tenía hartas como estímulo, que uno tenía que recordar tal cosa, y de repente uno como ha estado en casa, como que de repente ha pasado que hay personas que se han visto con no muchas cosas que hacer, y como por un desuso de las facultades cognitivas, de repente hay como un declive. Entonces, con eso hay que tener como ojo, y obviamente siempre es ideal mantenerse como activo intelectualmente, pero hay que tener ojos, ¿sí? O sea, el ser viejo no es sinónimo de tener problemas de memoria. Cuando uno ve que hay algo, hay que consultar a tiempo para poder pesquisar y ver qué puede estar influyendo en eso. Cierto. Yo siempre pienso que cuando, bueno, por supuesto un adulto mayor ha vivido muchos más años, pero uno en la medida que avanza en la vida va viviendo distintos mundos. Por ejemplo, yo a mis jóvenes 43 años, yo fui de las personas que vivió sin celular, por ejemplo, y que hoy no puede estar un día sin celular. Entonces, pensemos en un adulto mayor que vivió más atrás aún. Entonces, los que somos en torno de adultos mayores, de repente, no sé, vamos a ver a este adulto mayor y estamos con el computador o estamos con nuestro celular
y somos poco empáticos, nos cuesta mucho salirnos de nosotros, de esos gustos, y qué sé yo, jugar una partida de cartas tal vez con el abuelo, si con el adulto mayor si es que le gusta, o ocuparnos de... O tener la paciencia, como lo mencionaba María Eugenia también. Exacto. Entonces siento que es súper importante para las personas que somos en torno de adultos mayores, poder hacer darnos cuenta de eso en el fondo y dedicarles tiempo de calidad a ellos, más que estar ocupados de nuestras cosas. Exacto, el poder compartir, el poder como conversar, el no relacionarse con ellos desde el prejuicio de que no me va a entender, del prejuicio de que por simplemente haber sido de otra generación no va a empatizar conmigo, o de que es un ser humano que también puede estar abierto a los cambios. O por ejemplo el tema de repente cuando quieren aprender algo y de repente dice, oye, ¿cómo puedo ocupar esto? Y de repente uno lo hace súper rápido, y ahí es súper importante dejar que la persona lo haga, no decir, mira, tienes que apretar ahí, y que la persona lo haga, por ejemplo. O de repente uno está apurado y uno dice, no sé, por ejemplo, se demora en vestirse, en ponerse el chaleco. Dejar que lo haga, no hacérselo por ellos. Claro. Eso también es importante. Quizás demanda, cierto, paciencia a veces, pero al final es un bien recíproco, porque la persona va a ir aprendiendo, lo va a hacer, y por otro lado uno tampoco se va a echar una carga. De repente hay muchas personas que dicen, pucha, tengo que hacer todo por la persona mayor, y en realidad a veces que no se ha dado el tiempo para dejar que la persona mayor lo haga. Sí, es verdad eso, sí, es muy cierto. ¿Y qué consejos podríamos darle a nuestros adultos mayores para que se mantengan activos día a día, para que no pierdan la energía, no pierdan las ganas de hacer cosas? ¿Qué les podemos decir a ellos? Bueno, primero a las personas mayores particularmente que quieren mantenerse activos, que les gusta mantenerse activos, existen como aspectos generales y aspectos que radican como la subjetividad de cada uno. O sea, aquí voy con esto. Si sabemos que lo ideal es que uno se mantenga activo, por ejemplo, físicamente, que haga ejercicio. Pero si una persona mayor no fue buena para hacer ejercicio nunca, olvídalo. No va a hacer ejercicio en la vejez. Claro. O sea, lo mismo. Claro, exacto, no va a hacer. Entonces, ahí tenemos que igual como tener en cuenta los aspectos generales que tienen que ver con esto. Sí, alimentarse bien, sí hacer ejercicio, sí ojalá mantenerse integrado socialmente, el que de repente uno puede averiguar, de repente, aunque sean modalidades como virtuales, hay algunos que están como muy abiertos, ya no importa, aprendo, oye, yo tengo a alguien que por lo menos me lo puede instalar y yo me quedo conversando por videollamada. De repente están esas cosas. Ahora, en la realidad, en el fondo país, pasa mucho de que a veces hay más cosas dedicadas a los adultos mayores de las que creemos, pero pasa de que no están difundidas. Eso pasa mucho con las cosas de las personas mayores. Y cada municipalidad, por ejemplo, es un mundo aparte. Entonces hay municipalidades que tienen hartas actividades, talleres, club y todo. Cosas, sí. Asistencia, por ejemplo, virtual para atenciones de salud. Pero hay que entrar a buscarlas porque eso es lo malo, que no están como muy difundidas. Y por otro lado, igual es importante como rescatar la subjetividad de cada persona mayor. Como, ¿qué le gusta a la persona mayor? ¿Qué le gusta hacer para sentirse bien? Yo le regalé una sopa de letra, un listo libro. Le encantó. No veía ninguna. Ni yo, la verdad, era como medio complicado al principio. Pero ¿sabes qué? A medida que fue pasando el tiempo, las fue haciendo todas y le gusta y todos los días hace. Y como que excelente. Eso le encantó. Excelente. Hemos tratado con mi hermano de darle varias cosas en el día distintas para hacer. No quedarse pegada solo en una. Exacto, el mantenerse activo intelectualmente. Buenísimo, eso ayuda mucho a mantenerse activo intelectualmente. Todo lo que implique un desafío para el intelecto, algo que te haga concentrarte, que te haga aprender. De repente una persona mayor dice, pucha, ya estoy viejo para aprender. Quizás te puedes demorar un poquito, pero se puede. Entonces es abrirse a esas posibilidades. Yo conocí a un señor una vez que tenía 60 nietos y su ejercicio mental era pasar la lista de los 60 mentalmente, todas las noches, y ese era su ejercicio mental. Su ejercicio. Les iba a contar que yo tuve una experiencia en la semana donde me tocó ver la no empatía, en el fondo, la antipatía con un adulto mayor, y por otro lado la empatía en una misma escena. Estaba en la fila del supermercado yo para entrar, mostrando mi permiso para salir de compra. Y en la fila del lado una viejita diciéndole al guardia que necesitaba comprar, pero no tenía cómo y no sabía cómo sacar su permiso.
y el guardia la estaba echando prácticamente, siendo muy poco amable, le dijo que no, porque no podía entrar. Y ahí un jovencito se le acercó y le empezó a preguntar para ver la forma de poder ayudarla a sacar su permiso. Entonces somos poco empáticos a veces, no miramos más allá de la punta de nuestra nariz. Eso pasa mucho, eso pasa mucho. Y a veces el rechazo que se tiene en la vejez a veces habla más de uno que de las mismas personas mayores. De repente hay gente que le tiene rechazo a la vejez por lo que significa para esa persona la vejez. A lo mejor por experiencias personales o por cómo se imagina que va a ser. Entonces, eso también sucede. Y a propósito, se me había olvidado una parte de la pregunta que hizo Mauro, como de las recomendaciones. También esa recomendación no solamente va para las mismas personas mayores, sino que para las que estamos constantemente en un proceso de envejecimiento, que somos todos, que es súper importante como el ver, como les mencionaba, como qué cosas también son importantes para uno, a lo mejor cuestionarse y ver, preguntarse, oye, ¿cómo quiero envejecer? Como qué cosas para mí van a ser importantes en la vejez, aunque sean cosas de repente, por ejemplo, pequeñas. De repente uno dice, por ejemplo, yo he tenido colegas que trabajamos en el mismo área y dicen, oye, es que yo no soporto las canas, no me gustan, colega. A mí me gustan las mías, tengo 28 y me da lo mismo. Pero hay personas que no le gustan, por ejemplo, o el tema como de la piel, que de repente, que sobre todo ahora en cuarentena que se ha puesto tan como de moda el incluir como rutinas de cuidado de la piel y todo. Oye, si para ti va a ser importante eso, oye, invierte entonces ahora en un buen bloqueador solar, si al final es el sol el que te hace salir arruga. Entonces uno de repente tiene que detenerse a preguntarse también qué para uno es importante en la vejez, cómo uno quiere envejecer, para prepararla. Entonces hay recomendaciones no solo actuales, como para las personas mayores ahora misma, como para poder sobrellevar el día a día, sino que también para todos los que estamos aquí involucrados. ¿Sí? Mira qué importante. Fantástico. Sí, totalmente. Pero ha llegado la hora de nuestra pregunta del pueblo. A mí me encanta esta parte donde nuestros amigos nos escriben a través de nuestras redes sociales y hacen esas preguntas que siempre pegan en el clavo. Así es que vamos con nuestra pregunta del pueblo. Sí, la pregunta es, ¿cómo se puede incluir a los adultos mayores en la familia un poco más? Y de ende en la sociedad. Siempre ellos se sienten como que son rechazados. Ah, la abuelita, no, pero no, la abuelita está viejita, no sirve para esto. No, que no ponga la mesa, porque ya está viejita. Entonces, ¿cómo poder integrarlos nosotros, cada uno de nosotros, ¿verdad? A personas que han sido muy importantes para nosotros, han dado todo por nosotros, y como que nosotros mismos las dejamos un poco de lado. Entonces, ¿cómo integrarlas a ellas de manera diaria, a lo mejor pasito a pasito, en pequeños detalles, a lo mejor involucrarlas más en nuestro diario vivir, y que nuestros hijos hagan, que nuestros nietos también lo hagan también, y para así darle un espacio en la sociedad? Porque yo me he dado cuenta en esta pandemia que realmente son muy importantes y están muy, muy solos y muy votados, y es culpa de todos nosotros. Me pongo en primer lugar. Cuando mi mamá me pregunta tantas veces, y digo, pero María Eugenia, tienes que tener paciencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontrar la mejor forma de integrarlos con nosotros? Sí, qué bonita y qué buena pregunta, súper atingente. Ahí es súper importante rescatar esto que hablamos antes sobre los prejuicios que tenemos de la vejez. De repente invalidamos a personas mayores solamente por el hecho de ser viejas, por ser mayores, y pasamos por alto las cosas que pueden seguir haciendo. Y si hay algo que hay que potenciar, es precisamente lo que se puede seguir haciendo, incluso cuando tienen a lo mejor alguna enfermedad. O sea, si uno tiene, por ejemplo, un pariente mayor con Parkinson y está tratando de cortar algo, preguntarle si necesita ayuda o si quiere hacerlo él mismo y darle el tiempo para que lo haga. Porque eso le va a hacer sentir útil, le va a sentir pertinente, que todavía puede. Y por otro lado, es súper importante como preguntarle a la persona mayor, como, ¿qué te gustaría? Oye, ¿qué podríamos hacer? Y el abrir como ese círculo. Y si vamos a ver una película, ¿por qué no vamos a invitar también a nuestro familiar, a la tía, a la abuela, a la amiga de mi mamá? En fin, como si es que vamos a hacer cosas, ¿por qué no los integramos también si es que a lo mejor ellos quieren? El de repente, por ejemplo, abrirse también a algunas cosas que son propias de la generación. De repente uno puede estar sentado, por ejemplo, con un familiar mayor
y ponerse a conversar con la persona o decirle, oye, ¿te gustaría escuchar algo? ¿Qué te gustaba escuchar a ti cuando eras joven? ¿O qué te gusta escuchar ahora? Y por ejemplo, el involucrarlo en el espacio. Algo que, por ejemplo, también mencionabas tú, de repente, como anticipadamente uno dice, no le pidamos a él porque ya está viejito, no lo va a poder hacer. Y ahí al tiro ponemos una brecha. Y al contrario, decir, oye, ¿te gustaría hacer esto? Y a lo mejor la persona va a decir que sí, a lo mejor va a decir, no, háganlo ustedes, pero ya le preguntaron, ya lo involucraron, ¿sí? Y eso desde el punto de vista como familiar en varios aspectos. Ahora, hay otro punto que mencionaron en la pregunta que tiene que ver con lo social. Existe muchas veces como una jubilación social también. Sí. ¿Sí? O sea, a veces la sociedad también te jubila, te dice, oye, cumpliste 60 y como que ya no produces, no rindes, como que te segregan. Y ahí el tema comunitario es súper importante. O sea, es importante que, por ejemplo, si es que se hace, de repente uno puede participar, por ejemplo, de un programa. Y en el programa, el plantearse, oye, ¿por qué estamos invitando, por ejemplo, a lo mejor solamente a gente joven? ¿Por qué no invitamos también a una persona mayor, por ejemplo? O si de repente, desde el punto de vista social, el involucrarnos con esto que les mencionaba, de repente hay poca difusión de cosas que ya hay. Y el sobre todo preguntar, hay que hablar con las personas mayores, hay que acercarse y de repente preguntarle, oiga, ¿cómo le está pasando? ¿Qué le gustaría? ¿Qué quiere? Como el escuchar a la persona mayor, porque de repente a veces, que pasa también a veces incluso como con los niños que se infantilizan a las personas mayores, de repente por hacer cosas para las personas mayores las pasamos a llevar y terminan siendo como objetos, ¿sí? Como, oye, le hicimos esto a la persona mayor, le hicimos esto otro. Y a veces no nos detuvimos a preguntarle si es que la persona mayor quería. Como hay que relacionarse con la persona mayor como una persona, ¿me entienden? Como una persona más en cuestión. como una persona más de la casa. Yo estaba pensando también en otro tipo de relacionamiento, porque nosotros lo estamos mirando desde nosotros, un poquito más jóvenes, unos más, otros menos, hacia el adulto mayor. Pero ¿qué pasa con adultos mayores que viven juntos? Por ejemplo, personas que trabajaron toda su vida, criaron, sus hijos se fueron y están en la etapa de adultez mayor viviendo juntos, todo el día juntos, más ahora en pandemia, imagínate. Por ejemplo, mi mamá siempre, cuando joven, le escondía los zapatos de fútbol a mi papá para que no fuera a jugar. Y ahora me dice, oye, le compraría todos los fines de semana zapatos de fútbol para que se vaya. Entonces, es chistoso, pero finalmente el vivir todos los días ahí también tiene que haber desgaste. No es fácil esa relación, creo yo. Sí, es importante tener espacio como personal y también espacio en el fondo para compartir, porque de repente también pasa quizás como con lo que tú me comentabas, de repente a lo mejor quizás tu mamá quiere tener un tiempo como para ella y no estar pendiente a lo mejor de que quizás tiene que hacer algo que él de repente a lo mejor que quiere, no sé, por ejemplo tienen a lo mejor una rutina y él a lo mejor le pregunta algo, le manda y a lo mejor ella quiere estar en su tiempo. Como es importante tener como cada uno igual su espacio y poder conversar. O sea, el tema de la comunicación en la vejez entre parejas, por ejemplo, mayores, es fundamental. Es fundamental el preguntarle al otro qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ¿sí? El que sepan qué es lo que están pasando, qué es lo que están sintiendo, porque de repente a veces como por mejor o por un tema de pudor, de repente no hay una comunicación quizás fluida y de repente es necesario que se dé ese tiempo entre personas mayores, que se pregunten cómo están, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que les gustaría. Y el poder en el fondo como sobrellevar, por ejemplo, este tiempo de encierro o de espera en el fondo, de la mejor manera de acuerdo a las necesidades de cada uno. Claro. ¿Sí? Y si de repente quieren hacer algo en conjunto, bueno, que se hable en conjunto. Oye, a lo mejor quieren jugar dominó, quieren jugar cartas. Oye, a lo mejor quieren empezar a ver tal novela, quieren empezar a ver tal serie. Pero que se converse, ¿sí? que se conversen las cosas, que se hablen, porque pasa mucho en parejas mayores que anteriormente, claro, cada uno estaba en sus cosas, el trabajo, la rutina, salía a jugar fútbol, claro, todas esas cosas, y de repente se vieron como en una nueva dinámica, sí. Se encontraron nuevamente, y es como volver realmente como a conocerse, a saber lo que pasa con el otro. Cierto. Eso es súper importante. Chicas, les tengo una mala noticia.
Se nos acabó el tiempo, qué lamentable. Se pasó volando. Pasó volando, Muy pero entretenido. Es así, chicas. Sí. Tenemos una responsabilidad con nuestros adultos mayores. Realmente, Totalmente que sí. mirémoslos con respeto, como fuente de sabiduría, porque finalmente eso es lo que son nuestros adultos mayores. Mirémoslos con amor, con ese amor que seguramente ellos nos entregaron en esa etapa de la vida a la que no nos acordamos, sí, y que a lo mejor no teníamos las herramientas para desenvolvernos en el mundo, pero ellos eran la herramienta. Entonces hay que devolver la mano, sin duda. Sí. Susana. Y aprender de ellos. Así es, aprender de ellos. Hay mucha experiencia ahí. Muchas Susana, gracias. muy agradecidos, sí, de tu tiempo valioso, sí, de tus conocimientos. Te felicito desde ya por esa preocupación, gracias, que tienes por los adultos mayores. Muchas gracias, y desde ya te dejamos invitada para un nuevo episodio de Programa de Tarde. Sin duda, ya eres una amiga de la casa. De todas maneras. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias, Mauro. ustedes. Gracias, Mauro, también por estar con nosotros hoy día. Amigos y amigos, también los dejamos invitados a seguir escuchando esta serie, ¿verdad? Donde seguiremos conversando temas relevantes para cada uno de nosotros. No se olviden de enviarnos sus preguntas también en nuestro perfil de mensaje directo de Instagram. Recuerden visitarnos en nuestro sitio web condominio.cl, y allí van a poder encontrar más episodios también de Programa de Tarde, y también de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, en ambos con Somos Condominio. Los esperamos en un próximo episodio, y muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias a todos. Chao, amigos. Chao, que estén estén muy bien. Chao. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, debes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios, y gracias